Significado de canciones, películas y libros. Significado de la película. Autor Orpheus para leer 4 minutos. Publicado 5 y 3. 2020 actualizado 5 y 3. 2020 La película comienza con un escritor que se acerca a un anciano que vive su vida con su amada esposa. Quiere escribir un libro sobre el naufragio del barco ballenero, Essex, y el anciano es el único testigo ocular superviviente del naufragio. Tras mucha persuasión, el anciano comienza su relato. Cuando el Essex zarpó, él tenía 14 años. El capitán del barco era el Sr. Ballard, un joven señorial, cargo que había heredado. El primer oficial era el señor Chase, un hombre audaz y muy emprendedor. A menudo discutían, y había una gran lucha entre los hombres por el liderazgo del barco. Se mató la primera ballena, se extrajeron las reservas de grasa, el aceite de ballena se utilizaba industrialmente como combustible. En aquella época, pero entonces la suerte se volvió en contra de los balleneros. Les sorprendió una tormenta que causó daños considerables al barco. La cuestión era si volver a casa con las manos vacías o continuar la caza en un barco que necesitaba reparaciones. El capitán decidió continuar el viaje. Cuando el barco cruzó el Ecuador, los marineros oyeron hablar a los lugareños de un lugar plagado de ballenas. Sin embargo, hay una enorme orca, es muy astuta y fuerte, especialmente hunde barcos. Los miembros de la tripulación no creían en tales leyendas, pero estaban interesados en un lugar lleno de presas. Se decidió navegar directamente hacia allí. Y efectivamente, al cabo de un rato, se encontraron con una manada de ballenas. Pero una orca se hizo notar. Embistió varias veces el casco del barco con su gigantesco cuerpo y se marchó. El barco hizo agua y los tripulantes se dieron cuenta de que solo les quedaba una posibilidad: sacar agua y provisiones del barco y escapar en barco. El barco se incendió y se hundió. La gente entró en pánico, en 3 barcos minúsculos en medio de un mar inmenso. El hambre y la sed atormentaban a la gente, y cada día era más difícil sobrevivir. Una formidable ballena acechaba sus embarcaciones, saliendo de vez en cuando a la superficie y recordando a los desdichados. De repente apareció tierra, los viajeros encontraron una pequeña isla. Allí pudieron recuperar un poco las fuerzas. Algunos se quedaron en la isla, el resto siguió buscando un hogar. La gente tenía cada vez menos fuerzas, algunos se morían de hambre y de sed. La gente se comía los restos de sus compañeros muertos. No les quedaban fuerzas para resistir a los elementos, la gente yacía exhausta en el fondo de sus embarcaciones y esperaba el final. 2 barcas se perdieron en el mar, 4 a 5 personas sobrevivieron. Pero aquí llegó la salvación: desde una de las barcas la gente vio tierra, desde la segunda, otra barca con gente. Los supervivientes fueron rescatados y después de un tiempo llevados a casa. No ocultaron la verdad: el barco fue hundido por una enorme ballena. El significado de la película: en el corazón del mar. El significado de la película es que la naturaleza en la persona de una enorme orca se enfrentó a toda la humanidad. La película demuestra claramente que la naturaleza está viva, requiere una actitud cuidadosa hacia sí misma, de lo contrario se vengará de la humanidad, encontrará sus propios métodos. También se hace hincapié en el vicio de la codicia humana. Más de una vez el destino dio a los miembros de la tripulación una señal para que dieran media vuelta y regresaran a casa sin botín, pero vivos y sanos. Pero no, el capitán y su ayudante se dejaron llevar por la sed de beneficios, por el deseo de no caer en la trampa a su regreso. Al final, destruyeron el barco, a la mayor parte de la tripulación, milagrosamente, sobrevivieron ellos mismos. La película muestra cómo puede hundirse una persona cuando está atormentada por el hambre y la sed, muestra la terrible agonía que experimentan estas personas. Se comían los restos de los demás, mataban a otros seres humanos para no morir de hambre ellos mismos. Los hombres no tenían elección, solo el capitán y el Sr. Chase tenían elección en esta imagen, el resto estaban obligados a obedecer. Y los mandos, con sus acciones descoordinadas y equivocadas, arruinaron el barco y a su tripulación. El significado del final de la película: en el corazón del mar,
por lo que podemos entender del final, medio siglo después de los hechos descritos, la gente dejó de cazar ballenas, porque la grasa combustible de las ballenas se convirtió en leyenda. Probablemente, se dieron cuenta de que el hombre no es omnipotente, no tiene derecho a intentar subyugar a la naturaleza destruyéndola. Y para darse cuenta de esto ayudó una enorme ballena, que se atrevió a protestar ante la gente. El escritor, que visitó al antiguo ballenero, quedó encantado con su historia y empezó a escribir un libro. La historia es estremecedora, está llena de dolor humano. Las personas que sobrevivieron al naufragio del Essex y a decenas de días en botes sin comida ni agua fueron capaces de sobrevivir y cambiar su sistema de valores, dándose cuenta de que la naturaleza puede ser más fuerte y poderosa que el hombre, su rey. Admin.